los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Volver a la Tierra, que es la voz de nuestra página, que se llama igual. Volver a la Tierra es una página del grupo de reflexión rural, del GRR. Pero Volver a la Tierra también es una página de Facebook. Para ir a volveralatierra.com.ar, www.volveralatierra.com.ar. Y estamos allí, entonces, una página que intenta expresar la mayor diversidad habida en el campo de todos aquellos que, desertando de la ciudad, tratan de recuperar saberes y sobre todo recuperar el espacio de la inserción en la tierra, volver al campo, cambiar las costumbres, cambiar el horizonte, cambiar el modo de vivir. Vamos a hablar hoy de la convivencialidad, en su sentido más auténtico, tal como lo planteaba Iván Illich. La convivencialidad, el vivir arraigado a la tierra, el tener pensamientos situados en la geografía, en la geocultura, como decía Rodolfo Kusch. Todo esto es parte de un proyecto de vida, pero también de reconstrucción del mundo, que alentamos desde este espacio. El espacio, entonces, del grupo de reflexión rural en Volver a la Tierra. Se nos puede seguir por el link de la Radio Pública de Marcos Paz, que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Es la FM 90.7 por la que estamos saliendo. El teléfono al que se nos puede llamar es 0220 477 4371. En la página de Volver a la Tierra se pueden encontrar todo tipo de documentos del grupo y de otras organizaciones amigas en relación a esta aspiración y a esta propuesta de volver a la tierra. También entrevistas, como muy importante, anticipamos que hay un escrito del profesor y compañero Adolfo Boy cada mes sobre el tema de la huerta. También hay espacios para dejar preguntas. Con nosotros me acompaña justamente, bueno, no lo dije, el que habla es Jorge Rulli, me acompaña Federico Aliaga, que es abogado. Hola, Federico. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, también en la página tenemos noticias, manuales, material de referencia, fotografías, para alentar un movimiento que notamos incipiente, pero que creemos que debe buscar su propio protagonismo. Entonces, en función de eso organizamos este espacio de radio para pensar desde América nuestra condición desgarrada y plena de nuevas esperanzas. Pretendemos luchar contra la creciente urbanización y denunciamos el maridaje de las ideologías progresistas con las tecnologías de punta, hecho que se visualiza cada vez más. O sea, no es la derecha, sino la izquierda, el progresismo, el que se abraza a este proyecto de modernidad tardía, periférica y neocolonizante que estamos viviendo en la Argentina, donde fundamentalmente la modernidad se constituye con espejos y con imaginarios y fantasías de una modernidad que quisiéramos tener, que pudimos haber tenido en otras épocas, en los años 40, 50, y que hoy no es más que un espectro de lo que fue. Nosotros pensamos que ya no hay muchas posibilidades
para colgarse del tren del progreso, entre otras cosas porque los recursos del planeta son finitos y ya están absolutamente colapsados. Y bueno, por eso reivindicamos la propia escala del humano, la necesidad de arraigar, de situar nuevos pensamientos en el fecundo suelo de América. Somos muchos los que hemos peregrinado hacia nuevos horizontes, los que nos atrevimos a dejar el asfalto y tratar de vivir de otra manera. Para ellos hablamos, a ellos nos referimos. Somos muchos también los que resistimos el despoblamiento y persistimos en aferrarnos a la tierra. También a ellos nos dirigimos y algunos de ellos los vamos a sacar hoy por teléfono si tenemos suerte. Somos muchos, asimismo, los que aún en el medio de las megalópolis, en los cordones periféricos, luchamos para romper la antinomia entre lo urbano y lo rural y vivir de otra manera, cultivando estilos alternativos. De allí la importancia de las huertas urbanas, a las que respaldamos. En verdad surge con dificultad y con confusión un nuevo movimiento que aún no se reconoce a sí mismo, que carece todavía de una identidad y menos aún se propone todavía tener un protagonismo. Sin embargo, cada día son nuevos pioneros y nuevas familias las que se suman al proyecto de escapar de la encerrona de los monocultivos y de la galopante y asfixiante urbanización. Cada día una pequeña multitud de valientes se desafía a innovar y lo arriesgan todo en la aventura de cambiar la vida que llevaban. Bueno, esto es Volver a la Tierra, una página del Grupo de Reflexión Rural, www.volveralatierra.com.ar. Estamos en la FM 90.7, el link de la radio pública de Marcos Paz. En el imaginario de la modernidad existe la idea de que el desarrollo y el progreso están reflejados en el grado de urbanización que se ve como motor del crecimiento y del alivio de la pobreza. Tras esta imagen de pretendido bienestar de la población urbana, se esconde una realidad que empaña toda intención de buena voluntad por parte de los estudios, que tratan de idear formas de mejorar la calidad de vida de millones de habitantes urbanos de América Latina. Estos estudios están basados en una especie de profecía autocumplida, donde se ve a la urbanización y al crecimiento como la única forma posible de desarrollo y de progreso. Bien, estamos en Volver a la Tierra, una de las páginas del Grupo de Reflexión Rural,
y prometimos referirnos a la convivencialidad. Tenemos un escrito de Simone Weil que dice cosas interesantes y vamos a leer algunos párrafos. El ser humano, dice, se ha convertido en protagonista de su propia destrucción, aun cuando quienes orientan los fines del conocimiento proclaman que el mundo moderno constituye un paradigma sin precedentes de la evolución humana en su afán por ocultar lo que hemos sido capaces de urdir en nombre de la libertad, la democracia y el progreso económico. La física industrial, por ejemplo, se pregunta si la llamada inteligencia artificial será capaz de conseguir la obsolescencia humana en un futuro próximo, invirtiendo con tal objetivo miles de millones de dólares en proyectos de investigación. Sin embargo, no ha podido lograr que sus robots superen siquiera la inteligencia de una humilde cucaracha. De acuerdo a la definición de Iván Illich, un espacio social es convivencial si la satisfacción de las necesidades humanas no depende de monopolios radicales industriales que controlan el empleo, la alimentación, la medicina, el transporte, el conocimiento, incluyendo la educación, la ciencia, la tecnología, la información, el tiempo libre, la participación política y la toma de decisiones sobre la vida pública. Es decir, que no dependa de satisfactores que se han transformado de medios en fines. El trabajo oprime, la educación atonta, la medicina enferma, el transporte paraliza y la democracia exige obediencia a la autoridad de jerarquías ilegítimas. Ejemplos de tales monopolios son el mercado de trabajo, la industria alimentaria, la industria farmacéutica y de automóviles, la escolaridad obligatoria, los medios de comunicación, la industria del ocio, los partidos políticos y hasta los sindicatos. Durante los últimos 100 años ha sido posible comprobar el grado de envilecimiento de la vida en la sociedad moderna, cuyo sostenimiento implica no solo la pérdida de diversidad biológica y cultural, sino también la degradación máxima de las cualidades convivenciales del Homo sapiens, de acuerdo al prototipo del Homo economicus que perfiló Adam Smith en el siglo XVIII. El supremo egoísmo del individuo aislado, sumiso al derecho y a la propiedad privada, cuyas actividades primordiales son el trabajo asalariado, la producción y el consumo. Un sujeto despojado, en consecuencia, de sus capacidades para poner en práctica relaciones personales y sociales sustentadas en la complementariedad, en la cooperación, en la solidaridad y en la reciprocidad. Por tanto, extremadamente vulnerable y cuya existencia, sin embargo, transcurre en medio de la inestabilidad que generan las periódicas crisis del sistema económico que se suceden desde el siglo XIX. Bueno, un panorama crítico y duro, ¿no?, a la sociedad, pero real, ¿no?, a la sociedad que vivimos y a la que estamos obligados como generación a transformar para que nuestros hijos hereden una sociedad más justa. Así es, Jorge. Estos puntos por ahí que nos plantean a veces estos textos de pensar y repensar nuestro cotidiano, desde el tipo de trabajo que tenemos, qué educación estamos recibiendo, el transporte, cómo está desarrollado, a qué se da como conocimiento y qué se valora como conocimiento. Esos puntos, cuestionar esos puntos por ahí es lo que nos va abriendo quizá a un panorama de una vida diferente, ¿no? Sobre la idea de la convivencialidad, este texto de Mahiler Mathieu, del Instituto Simone Weil, decías que se llama La persona convivencial, que rescata otro texto del cual estaremos hablando también, de Iván Illich, que se llama justamente La convivencialidad, nos plantea esta idea de la convivencia, ¿no? ¿Qué es la convivencia en un humano? ¿Qué es la convivencialidad? ¿Qué es una sociedad convivencial? Y
desde esta idea por ahí estaremos hoy rescatando también un espacio que habla del trabajo comunitario, ¿no? Y que habla de lo que implica, de las cosas que puede hacer la gente cuando se organiza y se empieza a trabajar por algo diferente, por dar talleres de huerta, por talleres y aprender mutuamente, ¿no? Unos de otros. Y no de grandes empresas. No depender de esas empresas impersonales, donde uno tiene que hablar con la góndola, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en Suecia, y yo podía vivir perfectamente en Suecia sin hablar el sueco. O sea, porque las compras, no necesitas hablar para hacer compras, ¿no? No necesitas hablar para cobrar un cheque del salario. No, en realidad no hablas nunca. Hay como un lenguaje del mercado, ¿no? Hay un lenguaje del mercado, que todo es universal. Tiene. Claro, no necesitas un idioma. Necesitas una tarjeta de crédito con un código. Claro, y tenés una tarjeta SUBE con la cual podés viajar de un lado a otro. No necesitas preguntar nada si tenés un mapa en la mano. Pero has visto que muchos turistas en Buenos Aires se manejan así. Están buscando una calle y uno espera que le pregunten. No, están acostumbrados a no preguntarle al otro. Le preguntan al mapa que llevan. Todavía quedan resabios en la Argentina de esos tipos que cuando ve que alguien está mirando el mapa se le acerca a la gente y le pregunta, ¿puedo ayudarlo en algo? y seguro, el extranjero te mira con una cara de horrorizado. Claro, se asustan. Sí. Porque han perdido esta capacidad convivencial de preguntar al otro. Alguna vez me preguntaron en Suecia, ¿tiene un cigarrillo? ¿No? Y cuando le di el cigarrillo, me devolvieron una moneda. Y yo digo, no, gracias, ¿cómo me va a dar una moneda? Me estaba pagando el cigarrillo. Y después me pasó otra cosa muy graciosa, que una vez yo quería saber, tenía que llegar a una cita y quería saber en qué hora estaba, qué hora era. Entonces pasa un sueco apurado y le digo, disculpe señor, ¿sabe la hora? ¿Sabe cuál es la hora actual? Y me dijo sí, y siguió. ¿No es genial? Sí. Por supuesto que sabía la hora, me dijo sí la sé, y siguió de largo. En fin, bueno, un aporte convivencial, dale. Sí. A ver. También el autor se plantea reflexionar sobre los diferentes movimientos movimientos sociales que están apareciendo, ¿no? Que parecen nuevos, novedosos, sobre las nuevas alternativas, ¿no? Y es muy interesante lo que propone. Voy a leer un párrafo de este texto que sigue así. La respuesta que constituye el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, el 15M en el Estado español, Occupy en los Estados Unidos y otros países de Europa, Yo Soy 132 en México y el más reciente Occupy Gezi en Turquía y Pase Libre en Brasil, por ejemplo, aun cuando en principio proclaman su independencia de los partidos políticos, los sindicatos y las ideologías tradicionales de izquierda, hasta el momento han mostrado grandes limitaciones para atravesar el muro de los derechos y las reivindicaciones. Cuenta también indudablemente la ausencia de un cuerpo de ideas y de pensamiento que inspire la acción colectiva hacia el logro de metas y propósitos convivenciales. Es un vacío que facilita la manipulación y los intentos de control por los actores políticos habituales que pretenden canalizar la movilización popular hacia sus propios fines. Dar prioridad a la reivindicación, sin cuestionar los auténticos fines de las instituciones sociales del Estado y de los monopolios radicales industriales, no demanda ni estimula ningún avance significativo en la reflexión. Al contrario, impide centrar el interés sobre cuestiones realmente fundamentales en relación, por ejemplo, con la verdadera democracia que aún desconocemos, los modos alternativos de economía y subsistencia o la autogestión. Muy interesante el planteo de repensar aún las nuevas reivindicaciones y las nuevas formas de lucha, ¿no? Y las nuevas formas de lucha. Y lograr un pensamiento, un paquete de ideas que no tenemos. Por eso estamos haciendo este programa, además. Claro. Porque este es un instrumento de construcción colectiva, ¿no? Este programa y otras páginas que aporten, ¿no? Vos fíjate que nos plantea una interesante pregunta. Si aún proclamarnos independientes de los partidos políticos, de los sindicatos y de las tradicionales ideologías de izquierda, aún así logramos realmente tener un verdadero movimiento libertario, ¿no? Claro. Es una gran pregunta. Y es una pregunta, claro. Pero bueno, es interesante que nos la hagamos,
sobre todo cuando el movimiento Pase Libre ha conseguido enormes éxitos en Brasil, pero también hay que reconocer que hay un techo ahí. Claro. No sé, en realidad, ni siquiera sabemos si se propusieron perforar ese techo. No lo sabemos. Es probable que no, pero esas son preguntas que hay que hacerse. Bueno, esto me recuerda mucho también cuando yo trabajaba en los barrios, en José de Paz, en un barrio que siempre teníamos esa discusión. Yo trabajé 9 años en un centro comunitario en José de Paz y siempre teníamos esta discusión de hasta qué punto con otras organizaciones sociales, de hasta qué punto uno estaba haciendo el juego en los mejores espacios donde se podía reflexionar, ¿no? Uno no estaba siendo parte, aún creyéndose un luchador contra determinados sistemas, y no estaba siendo parte y complementando o trabajando sobre las propias consecuencias del sistema, ¿no? Así es. Pero es interesante porque incluso dice que no ha logrado atravesar las limitaciones que plantean los derechos y las propias reivindicaciones. O sea que en la propia idea del derecho y de las reivindicaciones existen limitantes, ¿no? Seguramente. Bueno, Iván Illich plantea que el hombre que convive, digamos el hombre que practica la convivencialidad, definiría el sujeto de un proyecto inédito de emancipación de la humanidad, que sería protagonista de un proyecto de liberación centrado en el desmantelamiento pacífico de las fuentes de la opresión, de la injusticia y de los privilegios. El hombre convivencial, en oposición al individuo moderno, recupera y desarrolla sus cualidades convivenciales y recobra de esa manera sus capacidades para crear herramientas convivenciales, es decir, para crear bienes e instituciones sociales, políticas, económicas, científicas y tecnológicas a partir de la participación y del consenso, es decir, a partir de las relaciones y de los vínculos entre personas convivenciales. Digamos, Jorge, entonces que no queremos quedarnos únicamente con los movimientos que simplemente plantean reivindicaciones, sino que queremos cuestionar hacia dónde van esas reivindicaciones también. Así es, y el mundo convivencial que se arma dentro de ellas, entre las personas. Bueno, seguimos en Volver a la Tierra. Estamos medio apuraditos con el tiempo, así que vamos a ir a la tradicional columna de Adolfo Boy, del profesor Adolfo Boy. Así que ya podemos ir entonces con Adolfo. Buenas noches, estimados oyentes de Volver a la Tierra. Nuevamente hoy voy a continuar con el tema del agua, pero necesito hacer un pequeño comentario. El sábado 6 de julio, estuve en una localidad cercana a Córdoba, la capital de Córdoba, que entre paréntesis cumple 440 años, a una feria de intercambio de semillas, la segunda feria que se realiza, donde, bueno, fui invitado por Manuel Marcos Avisano, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que es justamente un grupo autoconvocado de vecinos que tratan de luchar para que Monsanto no se instale. Lamentablemente hay una complicidad manifiesta con la Intendencia de Malvinas de Argentina para que esa planta se instale. Y bueno, esta feria de semillas tuvo como motivo principal manifestar
tal el rechazo que hay en la comunidad para la instalación de Monsanto en esta zona. Yo quiero terminar el tema del agua de manera tal que solamente voy a hacer esa referencia a que en ese lugar conocí a un productor biodinámico muy interesante de Ferreira, que es otra zona cercana a Córdoba capital, Raúl Fermanelli, que, bueno, realmente con él tuve una charla muy interesante. Justamente él me contaba que hace 12 años decidió volver a la tierra y que realmente la lucha fue muy difícil, incluso le costó parte, me contó así rápidamente, parte de su felicidad familiar, pero que actualmente está instalado, está trabajando bien y que realmente es feliz en su charla. Entonces, bueno, fue muy interesante el encuentro y en algún momento, tal vez la próxima semana, lo voy a comentar con más detalle. Volviendo al tema del agua que había empezado la semana pasada, les había comentado el concepto que generalmente hay de que el agua está destinada al uso domiciliario, al uso humano. Y cuando hablamos de la producción de alimentos, no se habla del agua o no se habla de la producción de alimentos y tampoco, por supuesto, se habla de que tenemos que reservar agua para la producción de alimentos y de alimentos locales. Esto en Córdoba, el caso, digamos, me vino a la memoria y la necesidad de hacer un comentario porque Nico Stutt y Doménica, un muchacho que está viviendo en San Marcos Sierra, me decía justamente que las autoridades de San Marcos Sierra, cuando ellos le solicitan agua, autorización, tener un turno por lo menos para poder regar su huerta, le dicen que no se quejen, que la actividad fundamental de San Marcos Sierra es el turismo. Realmente es la idea que la gente piensa solamente en el turismo y piensa en la diversión, pero la producción, sobre todo la producción soberana, la producción como soberanía alimentaria de alimentos, no se piensa y por supuesto el agua no se tiene en cuenta como por lo menos para darle un turno a los productores de alimentos. También hablábamos de que los desarrollos inmobiliarios, sobre todo en Córdoba y en muchos, también en la Feria de Semillas del sábado estuve con gente que está luchando en el Valle de Conlara, en San Luis, es exactamente donde Monsanto también está haciendo los cultivos, es decir, la peor parte casi podríamos decir, porque ahí lo que van a hacer realmente es utilizar el agua y contaminar todas las especies naturales y tal vez diseminar semillas indeseables. Pero bueno, ellos también están luchando por el tema del agua. Y también los desarrollos están a la orden del día. La Asamblea de Malvinas, que yo les comentaba, me mostró una nota y en la lucha de ellos, en la lucha que en general se presenta cuando hablamos de este tema de los desarrollos inmobiliarios, que los desarrollos inmobiliarios traen trabajo. Y, por ejemplo, una de los argumentos del intendente de Malvinas Argentina para no escuchar los reclamos de la comunidad que le pide que no se instale Monsanto es decirles que va a traer trabajo. Entonces, el tema del trabajo siempre parece ser el que se pone como prácticamente es un brete. Es decir, la gente dice, si ustedes rechazan este emprendimiento inmobiliario, si ustedes rechazan la planta de Monsanto, ustedes están rechazando trabajo, ustedes, y eso es lo que dicen en la nota, ustedes son unos zaraganos, ustedes quieren dedicarse a la florcita. Realmente es algo que penetra mucho en la sociedad, en la gente común, que termina creyendo realmente de que quienes pensamos que estos emprendimientos empresas como Monsanto no deberían instalarse, piensa que lo que queremos es
buscar que haya trabajo. Dentro también el tema del agua, que muchas veces, incluso estando en la huerta de San Justo, cuando yo estaba en Buenos Aires, me planteé muchas veces que en las huertas, sobre todo en las huertas urbanas, estamos usando agua potabilizada para regar. Y creo que eso tendríamos que plantearlo también, ¿no? No por el hecho de que estemos utilizando agua que debería, digamos, que llevó un gasto. Más allá del gasto, la idea es que el agua potabilizada debería ser, sí, utilizada como potable para el uso humano, mientras que deberíamos tener más elementos, más posibilidades y también ir generando nosotros más inventiva para la reutilización de las aguas grises, es decir, todas aquellas, el agua, por ejemplo, de la pileta de la cocina, el agua de la ducha. Yo confieso que aprendí mucho en la casa de Jorge Rulli, donde ellos, cuando van a lavar los platos, hacen un enjuague con agua caliente y ese enjuague, por ejemplo, va a la gallina. Es decir, todo está pensado en la utilización al máximo, ¿no?, del agua. Fíjense que acá en Córdoba hay un sistema, por lo menos en todo lo que son las sierras chicas, que no hay pozos ciegos. Por supuesto tampoco hay cloacas, pero no hay pozos ciegos porque hay piedra y hay roca. Entonces, lo común es lo que se llaman filtros, es decir, son pozos de 1 metro de profundidad o tal vez más, 2 metros, por 2 o 3, de manera tal de que ahí se ponen piedras y luego se cubre con un polietileno y eso actúa como una especie de verdadero filtro y las aguas grises directamente van a las napas, de manera tal de que el agua de esa manera filtrada podría ser utilizada, o mejor dicho, reutilizada. El agua gris podría ser reutilizada para huerta o incluso para frutales, por supuesto. En este sentido, mientras pensamos en la reutilización de las aguas grises, se me ocurre recordar o recuerdo algo que me pasó hace algunos años en el propio edificio, en la calle Cabildo de la Universidad de Morón, donde 1 y hasta 2 subsuelos de la sede central de la Universidad de Morón estaban inundados. Y la idea, ¿qué es lo que sucedía? Ahí estuve averiguando, a partir de que los municipios del conurbano dejaron de bombear para el agua potable, se hizo un río subterráneo, de manera tal que los pozos dejaron de bombear y subieron las napas. ¿Con esto a dónde voy? De que el tema de las inundaciones no lo tenemos que separar de este fenómeno también. Es decir, a una tierra saturada, cualquier lluvia la va a saturar más rápidamente y el agua va a correr por superficie. Es lo que también comprobamos ahí en la huerta de San Justo, donde veíamos que la napa estaba prácticamente a 1 metro. La incógnita es, bueno, pero está contaminada. Obviamente, es posible, casi seguro que esa napa, o falsa napa tendríamos que decir, o falsa capa de agua, que puede estar contaminada. Pero también hay que tratar de manejar el agua, tal vez extraerla y regar de una forma juiciosa, no mojando el follaje, regando por surco, y el agua se puede reutilizar, se podría utilizar de manera tal de evitar
el uso, insisto, del agua potabilizada, el agua, digamos, domiciliaria. Y traje a consideración también el tema de las inundaciones. Yo creo que tal vez fue rápido, pero lo que quise decir es que la idea es que cuando la tierra está, digamos así, seca o con una humedad baja, va a absorber agua de lluvia. Pero si las napas han subido tanto y la tenemos a centímetros de la superficie, evidentemente la saturación va a llegar rápido. Y acá venimos a un tema muy reciente, en el caso de La Plata, y que se repite también en los alrededores de Rosario, que son de un lado la sequía, por un lado la sequía, y por otro lado las inundaciones. Y tuvimos que recordar nuevamente a Florentino Ameghino, que ya en 1884 encontré algunas frases que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Refiriéndose sobre todo a la cuenca del Salado. Él decía, porque las sequías y las inundaciones fueron cíclicas y se repitieron siempre. Y él decía, todo lo que se haga y todo trabajo que tienda a evitar uno de esos males, es decir, o la sequía o las inundaciones, sin tomar en cuenta el otro, es decir, si ponemos trabajo en las inundaciones, tenemos que tomar en cuenta la sequía. Dice, si tomar en cuenta el otro, ocasionaría probablemente más perjuicios que beneficios. Es decir, ya en 1884 había actividad de la construcción de los canales, ¿no? Canales que todavía existen, ¿no? Para llevar al océano lo más rápidamente posible las aguas de lluvia, ¿no? De manera tal de que de esa manera se evita de que el agua de lluvia penetre los perfiles. Entonces, él lo que dice es, veo mucho entusiasmo en la construcción de canales, pero ese entusiasmo no se me contagió. Si hoy nos ponemos a calcular en pesos, estamos hablando de 1884, ¿eh? Si hoy nos ponemos a calcular en pesos los perjuicios que las inundaciones y sequías producen, veremos que los daños de las sequías superan a los de las inundaciones. Evidentemente estaba hablando de campo, estaba hablando de zonas cultivadas o zonas de ganadería. Entonces él decía, si sacamos el agua rápidamente al océano, impedimos que las zonas donde cae el agua penetre y sean las pasturas naturales para los momentos de sequía. Con esto quiero decir que el tema se agrava en las ciudades, porque las ciudades en realidad están recibiendo el exceso de agua de tierras que están mal manejadas y fundamentalmente mal manejadas en este sistema de producción agrícola industrial, donde se maltrata la tierra, donde se la compacta, donde directamente está descubierta, que es lo que insistía Ameghino, mantener cubierta la superficie, la tierra, para que el agua de lluvia fuera retenida. Algunos hablan de cosechar el agua, es decir, almacenarla para los momentos de sequía. Bueno, siempre espero, y seguramente será necesario, que alguien haga algún comentario sobre estas, tal vez apresuradas o un poco a veces rápidas explicaciones del tema del agua que tanto nos preocupa, pero lo que quiero es de alguna manera dejar clara la necesidad de tener, insisto en esto, presente que el agua también la tenemos que calcular, que
preservar y mantener en la mente destinada a la producción de alimentos. Será hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Bueno, ahí escuchábamos a Adolfo Boy en su columna de todos los lunes. Aprovechamos que venimos de escuchar la voz de Adolfo para saludar a toda la familia Boy por el nacimiento de una nueva nieta, el 4 de julio, que se nació Malena. Saludos para Rolly y para Santi y para toda la familia. Comentamos también en algún momento que esta era una bebé que nació en su casa, ¿no? Por parto domiciliario, parto respetado, temas que siempre nos interesan y tratamos de rescatar aquí en Volver a la Tierra. Bueno, Jorge, ahora tenemos una compañera, una entrevistada que queremos sacar al aire. Vamos a comentar un poco, se trata de Josefina, una joven compañera que forma parte de un proyecto comunitario que se llama Huerta Comunitaria Agroecológica de Villa Bosch. Es un movimiento urbano. En el partido 3 de febrero. En el partido 3 de febrero. Ellos tienen un proyecto comunitario, ahora nos va a contar un poco mejor, ¿no? Pero tienen un proyecto comunitario de hace varios años que están trabajando ahí con estos temas de la bioconstrucción y de volver a la tierra, y están sufriendo en este momento una avanzada del municipio sobre sus espacios. Así que no sé si ya la tenemos a Josefina en el aire. Josefina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Hola. Bienvenida al programa al programa Volver a la Tierra. Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, contanos qué les está pasando allí en Villa Bosch. Y lo que está pasando acá en Villa Bosch es que queremos ser escuchados y queremos que los vecinos se acerquen para estar más comunicados, digamos, en el sentido de que hay que unir fuerzas para que este proyecto de que es la huerta comunitaria siga adelante. Porque, digamos, nosotros venimos realizando tareas que tienen que ver un poco con la agricultura, con el cuidado del espacio, la protección de lo verde y tarea social también, a su vez, digamos, proyectos pedagógicos. Y bueno, ya hace del 2010 que estamos con este proyecto, tranquilos, trabajando de forma pacífica, y bueno, y nos encontramos con una situación un poco crítica. Josefina, yo estaba leyendo la página de ustedes, que la vamos a ver si ustedes nos lo permiten, para que la gente que nos escucha pueda también seguir las actividades que ustedes tienen y este avance violento del municipio sobre su trabajo, que es www.huertabosch.blogspot.com.ar. Y yo veía que tienen un montón de actividades, ¿no? Estaría bueno que nos cuentes un poquito, bueno, cómo se formaron, qué actividades desarrollan, cómo trabajan con la comunidad, ¿no? Ajá. Bueno, surge de una asamblea de vecinos la necesidad de empezar a recuperar ese espacio que estaba en abandono total, y bueno, entonces empezamos a implementar más que nada el tema de la siembra, plantines, plantar árboles, embellecer el lugar, cuidarlo, todo lo que sería la parte de la naturaleza, ¿no? Después, bueno, el proyecto siguió avanzando y bueno, surgieron otras necesidades y otras inquietudes que también tienen que ver con la misma línea, o sea, de permacultura, con también un trabajo, o sea, muy interesante que se está desarrollando, es la idea de tener una biblioteca temática. Y bueno, y autosustentable porque trabajamos con materiales de descarte y reciclado, sería ladrillos ecológicos, gomas rellenas con tierra, bueno, digamos, una técnica que se llama Earthsheet, que se puede ver ahí en la página, y bueno, con arquitectos, o sea, es un grupo que se está llenando, digamos, de personas y de momentos, de compartir actividades de este tipo, que bueno, que van enriqueciendo y van formando, digamos, como el manejo de esta huerta. Contanos, Josefina, ¿dónde están ustedes físicamente? ¿Dónde es este espacio?
para que la gente pueda saber dónde es exactamente este espacio que ustedes tienen. Bueno, está ubicada en Villa Bosch, lindero a las vías del tren, atravesando un bosque hermoso de eucaliptus, y bueno, se encuentra ahí. Hoy hablaba con Martín, un compañero de ustedes, que me comentaba que el municipio ya entró con unas topadoras y les ha tumbado parte del espacio que tienen, ¿no? Sí, eso fue el tema, que digamos, las tareas realizadas, bueno, se ven atentadas, digamos, con este manejo agresivo de parte de la municipalidad, donde, bueno, se manifiestan con esa especie de maquinarias y con cierta prepotencia, queriendo ignorar, los trabajos realizados, incluso las plantas, la biblioteca, todo, como a destruir, digamos. Y que por ahí con algún que otro interés. Como nosotros no tenemos intereses, puede que, no hay concesión, digamos, por el momento. ¿Pudieron dialogar con esos funcionarios? Hay ciertas instancias, sí, pero en principio, bueno, fue como bastante, te vamos a tirar todo. O sea que hay de partida una gran incomprensión a este tipo de convivencialidad, ¿no?, que ustedes practican, a esta recuperación de saberes, del espacio público. Por el momento pareciera ser de esta forma, pero sí. bueno. Es lo normal, ¿no? Hay que vencer las resistencias, a veces en lo posible con métodos pacíficos y dialogando. Hay gente que se abre, hay otros que no, pero bueno, nosotros vamos a acompañarlos conversando con alguna gente y viendo si es posible que se reconozca, ¿no?, la generación política de los partidos políticos y de los municipios tendrían que empezar a reconocer la presencia de otra generación. Claro, como es que se mete este tema de la política en algo que no hasta el momento no aparecía absolutamente nada de eso. Claro, de todas maneras es un año electoral y es un año sensible a los escándalos que no convienen desde ya, ¿no? De manera que se podría dialogar a propósito de esto, para que traten de comprender que hay gente que vive de otra manera y que tenemos derecho a vivir de otra manera, ¿no? Claro, y a Eso elegir también cómo queremos estar y cómo queremos disfrutar. Sí, así es. Así que... ¿Qué otra cosa? Bueno, Josefina, también yo sepan... agradezco mucho el tema de la difusión y bueno, y de que tengas esta atención y este interés. Cuando ubicaste territorialmente el lugar de la huerta, pero no dijiste su relación con la estación de Villa Bosch. ¿Está a una distancia pequeña de la estación del tren? Sí, digamos, el camino es bajando la estación, pero, o sea, está lindero. No es que la andén está ahí. Pero está muy cerca. En la misma huerta, ¿no? Muy cerca y son terrenos del ferrocarril. Claro, federales. De Nación. Ya. Josefina, invitamos entonces a los oyentes que se quieran acercar también a contactar con ustedes y a participar también de estos talleres que ustedes brindan ahí, que son, estoy viendo en la página, Claro, tienen muchos talleres gratuitos. Están los talleres, los sábados tenemos la jornada todo el día trabajando y después todos los días también se pueden acercar. Bueno, invitamos a los oyentes a que se acerquen a solidarizarse con estos jóvenes que están practicando nuevas maneras de convivencializar las relaciones humanas en el Gran Buenos Aires, en las periferias urbanas, ¿no? Un hecho que tendría que ser reconocido, ¿no? Y respaldado. Cabe recalcar que bueno, hubo un antecedente que fue el de incendio que ocurrió hace algunos meses, que imprevistamente sucedió un incendio y bueno, y quemaron un espacio que estaba ahí funcionando, digamos, dentro de... Es probable que haya alguna... También fue como, digamos, una cuestión bastante... extraña. Fea, ¿no? O sea, no es la primera vez que sufren un tipo de atentado. Es probable que haya intereses inmobiliarios. No es la primera vez, pero lo más raro es que, digamos, salimos a hablar con los vecinos y muchos vecinos están de acuerdo con que la huerta, y orgullosos de que la huerta esté funcionando como funciona. Bueno, eso es lo importante, Josefina, que tengan el respaldo de los vecinos. Bueno,
te deseamos lo mejor y bueno, nos mantenemos al habla entonces para coordinar algún tipo de gestión que podamos. Te agradezco mucho. Bueno, un abrazo. La verdad que muy lindo. Un abrazo y un apoyo fuerte para todos ustedes. Bien, estamos nuevamente en el aire, en Volver a la Tierra, que es la voz de la página del mismo nombre, Volver a la Tierra, del Grupo de Reflexión Rural. En la columna, desde Córdoba, de nuestro compañero Adolfo Boy, él terminó hablando de las amenazas que produce sobre los equilibrios del planeta, del suelo y del entorno, la agricultura industrial. Nosotros como Grupo de Reflexión Rural hace mucho que venimos anticipando que la Argentina va a tener graves problemas, muy graves problemas. En este momento estamos preocupados, por ejemplo, porque no tenemos el trigo suficiente, pero bueno, esto es el resultado de una larga política de menoscabo de las producciones de trigo, de aplicárseles retenciones indebidas, muy cercanas a las de la soja, lo cual era una situación bastante insólita, demencial. Se supone que era la patria del trigo. No es más la patria del trigo. Somos el país de la soja y es probable que tengamos que importar trigo, tal como alguna vez importamos leche del Uruguay. O sea, los tambos han cerrado, el trigo no se cultiva o se cultiva cada vez menos. Tenemos un informe de Tres Arroyos, por ejemplo, que era un lugar de trigos y de vacas, que ya no tiene ni trigos ni vacas, ¿no? Es todo soja. Y esta situación se repite a lo largo del país. Pero ahora tenemos otra noticia que también pudo ser anticipada. La noticia es que Navarra, uno de los países de las regiones que integran España, Navarra cierra su mercado de los productos argentinos por considerarlos tóxicos. Atención porque lo que se sospecha, lo que se imagina, lo que se puede anticipar es que esta decisión de Navarra pueda repetirse en otros ámbitos y convertirse en una política de España hacia la Argentina. El Parlamento de Navarra solicitó que en tanto y en cuanto no quede claro la inocuidad de los productos fitosanitarios que produce Argentina o que utiliza Argentina, el país se abstenga de utilizar el principio de equivalencia para introducir nuevos productos y en todo caso proceda al etiquetado adecuado de todos los productos alimenticios con la información necesaria. ¿A qué se refiere el Parlamento de Navarra? Se refiere que de una manera no científica, irracional, caprichosa y antigua, la Argentina aplica el principio de la equivalencia sustancial para decir que un producto transgénico es igual a su supuesto equivalente no transgénico. Esto es una locura absoluta que solamente rige en algunos estados del medio oeste norteamericano y en la Argentina, y probablemente en algún otro país perdido del planeta. Pero esto ya no se considera como tal, ni siquiera en el cercano Brasil, donde los productos transgénicos se etiquetan porque se consideran diferentes
y porque se respeta el derecho de los consumidores a saber que lo que van a comprar es transgénico o no lo es. La Argentina este derecho se lo reconoce a los mercados internacionales, a tal punto que se etiquetan los containers que llevan al exterior productos transgénicos, pero no al mercado interno. Esto es gravísimo. Bueno, y por eso en España se está hablando de la posibilidad del efecto Navarra, que podría extenderse al resto de España para prohibir nuestros productos, nuestros alimentos industrializados. El Parlamento exhortó además a la comunidad internacional sobre la necesaria revisión de criterios y métodos obsoletos, y en particular requirió a la Unión Europea que estudie la reclasificación y o retirada del glifosato del mercado por su peligrosidad, como dispone la normativa y da un número de reglamento de la Unión Europea sobre pesticidas, ordenando una revisión inmediata basada en estudios científicos independientes de los aportados por la industria del sector. Además pidió al gobierno español que traslade esa resolución al gobierno de Argentina y a la Unión Europea. Se subrayó que el tema vulnera los derechos humanos, que el uso de transgénicos y el abuso de pesticidas y agrotóxicos en varios países de América Latina afectan la salud y la calidad de la alimentación. El foco estuvo puesto en Argentina y en el modelo de producción de agroalimentos. Digamos, para terminar, que en gran medida este éxito o estas medidas tomadas en el Parlamento de Navarra se debieron a la acción de la doctora Graciela Gómez, que ha estado por allí exponiendo la situación de la Argentina. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página, que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.